Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La Mesa Redonda tiene el placer esta tarde de conversar con uno de los políticos más reconocidos de América Latina, amigo entrañable de Cuba, quien está en estos días en La Habana participando en las actividades del Premio Casa de las Américas y también en el evento internacional dedicado a José Martí. Un político uruguayo que ha sentado cátedra no solo por su acción, sino también por su verbo, o indistintamente por su verbo y también por su acción. Guerrillero tupamaro, después fue también diputado, senador y llegó a la presidencia de su país. De 2010 a 2015, José Pepe Mujica dejó una huella, una impronta no solo en el Uruguay, sino también en América Latina. Bienvenido, Pepe, a nuestra Mesa Redonda y le propongo que comparta con nuestros televidentes y radioyentes pues, sus experiencias, también sus visiones en los próximos 50 minutos de programa. Muchas gracias y para mí es un placer y un honor volcar alguna reflexión para este pueblo al que me unen viejos afectos, viejas tradiciones. Si nos tocó ser presidente no tiene mucha importancia. Lo que tiene importancia es lo de mañana y lo de pasado. Bueno, de ese pasado, pero también de mañana y de pasado, le propongo que hablemos acá en nuestra Mesa Redonda de hoy. Los invito a ustedes a que nos acompañen en los próximos 50 minutos del programa. Bueno, José Pepe Mujica, conversando acá con nosotros en la Mesa Redonda. Como decía él, no importa mucho lo que fue de presidente, pero de todas formas se le extraña en los cónclaves latinoamericanos. Para Pepe Mujica, haber pasado en esa trayectoria de 5 años de presidencia en Uruguay, ¿qué huellas le dejó? ¿Extraña esa labor? ¿Qué piensa de lo que le aportó a su país y a la política de su país en estos años de presidencia? Bueno, pienso que nuestros pueblos soportan el peso de mucha injusticia a lo largo de muchas décadas de historia. Y cuando llegamos, avanzamos con un montón de esperanza y de deseo y logramos algunas cosas y muchas otras nos quedan en el tintero a cuenta de mayor. Creo que nunca se triunfa totalmente, apenas se suben en algunos escalones y hay que entender, hay que tener humildad estratégica. Por eso entiendo que los esfuerzos tienen que ser colectivos, intergeneracionales y de largo plazo. Pero naturalmente los hombres tenemos una vida que se nos va y quisiéramos poder concretar más. Acaba de salir un libro que se llama Una oveja negra al poder. Sí. Que es sobre su trayectoria, sobre su vida. ¿Se consideraba eso, una oveja negra en el poder? Primero que lo de poder es complicado. Ser presidente, en todo caso, es sentarse en una esquinita del poder. Pero ningún presidente del mundo actual puede considerarse dueño del poder. El poder es una cosa mucho más vasta, que nos trasciende. En sociedades donde la riqueza está muy concentrada, donde hay una globalización creciente, donde se toman decisiones a miles de kilómetros que después repercuten. Entonces, lo primero es ser un poquito más humilde. Lo segundo, sí, me he sentido oveja negra, y soy oveja negra, porque estoy retobado con las deformaciones que se han dado en las repúblicas. Creo que las repúblicas vinieron a la historia de la humanidad para suscribir que nadie es más que nadie y que como tal, un papel central de las repúblicas es que sus gobernantes vivan como vive la mayoría de su pueblo, no como vive la minoría privilegiada. Pero hay una cultura que parece que el hombre tiene que estar rodeado de un soporte material. Discrepo rotundamente.
pero sé que en mi sociedad y en cualquier sociedad discrepan conmigo, ¿verdad? Los presidentes tienen que tener cara de estatua, tienen que tener una gestualidad de señores inmaculados, deben de estar rodeados de un boato, deben de ser misteriosos, como en la lejanía, etcétera. No es culpa de los presidentes, es culpa de ese cortesanismo que tiende a rodear cualquier cosa que tenga poder. Hay como una especie de íncita adulonería en las sociedades hacia el poder, y eso es un resabio cultural de las sociedades monárquicas y feudales que se nos cuelan adentro de la república, alfombra roja, en fin, toda aquella maqueta de los señores feudales cuando cruzaban el puente, que salían de cacería y se formaban sus vasallos, quedan como resabios culturales metidos adentro de la república. Y yo estoy peleado con todo eso. ¿Se siente entonces mejor, con menos protocolo? Sí, ahora sí. como senador. Odio el protocolo. Y ahora como senador, ¿se siente más libre, más para luchar? Y sé que choco. Entonces, bueno, hay un choque cultural con la gente. Pero yo estoy al final de mi tranco, con 80 años. No puedo cambiar. Y estas cosas no son improvisadas. Hay muchos años de soledad en el calabozo rumiando estas cuestiones. Yo también fui un joven presuntuoso. Yo también me puse traje y me puse corbata de moñita y zapatos finos. Y tuve todo eso. Y respeto la chifladura de cualquiera. Jamás se me ocurriría ponerme a reglamentar la ropa que se tiene que poner la gente, si quiere tener corbata, no tener corbata, pollera corta, pollera larga. Me parece que eso es increíble que se pueda discutir hoy. Pero bueno, parece que en este mundo te tienen que poner una etiqueta, todavía te ponen ceremonia que hay que ir vestido formalmente. Todavía te ponen eso en este mundo. Ahora, Pepe, usted rompió todas las etiquetas. Sí. Usted tuvo una formación familiar que lo llevó a militar en un partido de centro-derecha. Y después fue guerrillero de Tupamaro, después político de izquierda en el Congreso y llegó a presidente de Uruguay desde la izquierda. ¿Qué provocó ese giro de la formación familiar a buscar otras maneras, otras formas de hacer política, de cambiar al país? Yo soy hijo de los escalones más pobres de lo que se puede llamar una clase media, incipiente. Y viví rodeado y me formé en mis barrios rodeado. Me crié en un lugar donde morían las chacras y venían los solares de la vieja clase obrera de Brin, de sindicatos anarquistas y gorra de cuero, de los que hacían quintitas con una pala y se pasaban 20 años para construir una casa de a poco. Esos recuerdos no existe más. Ni existe el Brin, ni la gorra de cuero, ni las tradiciones libertarias. ¿Verdad? Se fue. Pero soy hijo de ese tiempo. Y bueno, acuné valores y cosas que no me di cuenta, pero que después, cuando fui desarrollando conciencia y cultura, me ayudaron a interpretar el mundo y pertenezco a eso que modernamente se llama izquierda, que merecería otro nombre, porque eso viene de la Revolución Francesa para acá, pero eso existió siempre a lo largo de la historia del hombre. La actitud solidaria, cooperante,
con el género humano, que no es un invento moderno, es el gestor del esfuerzo civilizatorio, porque la civilización es solidaridad intergeneracional. Todas las cosas que han sido adelantos sociales de nuestra vida, en algún momento fueron banderas casi insurreccionales de algunos locos sueltos, desde la ley de 8 horas a las jubilaciones, etcétera, etcétera. Después se incorporaron, y se incorporaron de tal manera que aún cuando vinieron regímenes conservadores, ya no los pudieron echar para atrás, quedaron como escalones de adelanto humano. Esa es la eterna lucha del hombre por el progreso. En esa lucha, usted decía que ha quedado atrás una época y estamos en otra. Sin embargo, usted, siendo de una época que no es la era digital, fue un impulsor en su país del uso de las tecnologías, de las comunicaciones. Lo que pasa es que ese es el mundo que viene. Ajá. Entonces, ¿eso qué implica? Pensando en un político, pensando en un gobernante, ¿qué es lo más importante? ¿La experiencia o la cultura acumulada? ¿O la manera de gobernar desde ese pensamiento de poder? ¿Qué piensa que es lo más necesario hoy para los políticos y los gobernantes? En esta cuestión existen dos cosas, dos capítulos importantísimos. El gestionar el día a día, el cómo marchan las cosas, que eso tiene mucho de tecnología y de compromiso técnico con la realidad. Pero no alcanza, la política es también otra cosa. El verdadero liderazgo es aquel que hace pensar o que provoca el pensar, el que llena de interrogantes. Y naturalmente, desde el punto de vista nuestro, el que cultiva esperanza. El horizonte no puede ser el egoísmo. El horizonte tiene que ser permanentemente la apuesta a una esperanza que tiene que ser creativa y que tiene que ser en el fondo positiva. Ello no quiere decir que la concretemos a la vuelta de la esquina, pero si vivimos en esperanza, no tiene sentido la vida. Eso supone una cultura, la lucha por una cultura de compromiso y una cultura que es una oveja negra en el marco de la cultura en la que vivimos, sí. Bueno, con esa oveja negra que llegó al poder, con Pepe Mujica estamos hablando hoy en nuestra mesa redonda. Vamos a hacer un breve alto y regresamos enseguida con ustedes. Si la unidad dentro de las naciones es fructífera y es la que permite a los pueblos defender su derecho, ¿por qué no ha de ser más fructífera todavía la unidad de naciones que tenemos los mismos sentimientos, los mismos intereses, la misma raza, el mismo idioma, la misma sensibilidad y la misma aspiración humana? 23 de enero de 1959. Discurso pronunciado en la Plaza Aérea del Silencio en Caracas, Venezuela. Mujica, vivimos momentos sin duda importantes para América Latina. Venimos de unos 15 años aproximadamente de triunfos continuos de la llamada izquierda, de los procesos progresistas en la región, y cerramos, sin embargo, el 2015 con la victoria de la derecha en Argentina, también la victoria de la derecha en las elecciones parlamentarias en Venezuela. Algunos hablan del fin del ciclo progresista en América Latina. ¿Cómo ve usted esa perspectiva? ¿Es real ese fin del ciclo progresista? ¿Cuáles son, pudiéramos decir, los desafíos que tiene la izquierda en el poder en esta región? Bueno, es probable que lo que yo le diga mucha gente discrepe, pero mi manera de ver la historia humana es un eterno dilema y una lucha continua entre lo que se puede llamar lo conservador, la cara conservadora de la humanidad y la cara solidaria de tendencia igualitaria que lleva la propia humanidad. ¿Qué quiero transmitir con esto? Quiero transmitir que
eso que llamamos izquierda con el pomposo término moderno, nunca triunfa totalmente, porque tampoco lo que llamamos derecha tampoco puede triunfar totalmente. Y es hora de asumir una humildad del punto de vista estratégico. Nunca llegamos a un arco de triunfo y desde el punto de vista de la izquierda podemos decir está la obra terminada, porque en nuestro propio devenir apuntalamos escalones igualitarios, pero de vez en cuando le prendemos vela a lo conservador porque no podemos escapar de la realidad. Voy a poner un ejemplo. Lucho por trabajo a la gente de mi pueblo como presidente y le tengo que dar ventaja a inversores que vienen de afuera. Y lo tengo que hacer porque tengo que generar trabajo para mi gente. Pero le estoy dando ventaja al que ya tiene muchos recursos económicos, con lo cual estoy ayudando a la concentración de la riqueza. Y de ese círculo infernal no puedo salir así como así, ¿verdad? Hay que ser consciente de estas cosas. Cuando tengo que salir a buscar inversores afuera, porque tengo que invertir para movilizar la economía de mi país, para darle trabajo a mi gente, estoy ayudando al enriquecimiento de gente que ya es rica. Esto es lo que quiero transmitir, que no somos tan fuertes como podemos pensar y tan independientes. Pero a su vez la gente de la derecha, la más conservadora, cuando viene, ¿usted cree Macri será de derecha o no será? ¿Pero cree que acaso va a poder arrasar con ciertas cosas que están en el progreso social instalado en los trabajadores argentinos? Que se siente a tomar la siesta. Imposible. Eso está rincaja, inamovible, es de ahí para adelante. Esta es la lucha humana. Nunca triunfamos de nuestro punto, tampoco del otro. No tengo todo el tiempo del mundo, este es un tema muy largo. Y estoy seguro que va a sorprender a mucha gente. Pero por eso los únicos derrotados son los que bajan los brazos. Derrotados son los que dejan de luchar. Los que a pesar de perder tienen el coraje de volver a empezar, nunca son derrotados, pero nunca van a ser triunfadores absolutos. Interesante reflexión, Pepe. Eso que está ocurriendo ahora, ¿cómo puede impactar en su opinión el proceso de integración? ¿Cómo ve usted lo que hemos avanzado en la integración en América Latina y cuánto puede afectar o no estos cambios políticos en los países sudamericanos sobre todo? En realidad las políticas de integración han sido mucho más declamatorias que efectivas. Salvo algunas gestualidades solidarias acá, en el Caribe, pero que tampoco pudieron crear complementariedad de carácter económico. Todavía el Estado Nacional está muy metido en cada uno de nosotros, en nuestras culturas, y los gobiernos tienen que administrar su tiempo y la agenda de integración no la abrazamos con la fuerza que hubiera requerido. En realidad, si no avanzamos más, no es por culpa de la derecha, es por impotencia nuestra. Hay que ser autocrítico. Pudimos y debimos de haber avanzado más. Y no lo hicimos. Porque no podemos... Esta discusión la tuve en una mesa importante en San Pablo con empresarios, donde no les reproché, por supuesto, que fueran capitalistas. No les voy a pedir a poderosos señores burgueses que sean socialistas.
lo que les pedía que no salieran a colonizar, que salieran a buscar aliados, que en todo caso, por ser los más fuertes de América Latina, tenían que buscar en el resto de los países, no comérselo, sino buscar aliados para multiplicar la fuerza en un mundo de empresas transnacionales, ¿verdad? Pero no creo que los empresarios vayan a pelear por la integración, porque su preocupación central es llegar a fin de mes, pagar, tener rentabilidad. Esa es una cuestión de la política. Y la política tiene cortos plazos y tiene respuestas electorales, entonces cada gobierno está preocupado cómo le va en las elecciones que vienen. Y a eso me refiero, que no pudimos trascender el Estado Nacional. Pero aunque hubo fenómenos como Chávez, que soñaban y empujaban el carro mucho más allá, pero en primer término, están compartimentadas las universidades de América Latina. Si no comenzamos por integrar la academia y los cerebros, si no integramos la inteligencia, nunca vamos a integrar la realidad. Es espantoso que un ingeniero que se educa acá no pueda trabajar allá o allá. Todavía tenemos una cantidad de cosas. No tenemos una investigación en común. Y perdemos nuestros hijos más calificados porque nos los llevan hacia el mundo rico. Dependemos en el campo de la investigación, en el campo del conocimiento. Y lo poco que hacemos está como parcelado. En fin, hay mucho por delante. De todas maneras, hay otro fenómeno mucho más peligroso. Me puedo equivocar, pero tengo la impresión de que aquel sueño que arrancó hace muchos años en Punta del Este, que iba a desembocar con la OMC, una liberación progresiva del comercio mundial con reglas comunes, esa época se fue. A cambio de eso asistimos a la aparición de gigantescos bloques como grandes unidades, como la Comunidad Económica Europea, como lo que pretende hacer Estados Unidos con el Acuerdo del Pacífico, con el acuerdo que más que acuerdos de integración da la impresión que son paragolpes para frenar la competitividad china. Si de ser así nos van a crear corremos el riesgo de que creen una tensión de largo plazo medio irrespirable en el mundo. Hay más de 300 tratados de libre comercio firmados en el mundo y otros tantos discutiendo. Quiere decir que lo que menos hay en el mundo es libre comercio. Es una locura. Esto llena la economía mundial, llena de incertidumbre, de barreras y de topetazo. Y nos encontramos como postre esta cuestión del petróleo, que amenaza lo poco que estuvimos repuntando para lograr fuentes de energías alternativas que no agredieran el medio ambiente. Se puede hacer todo triza si continúa esta guerra de petróleo barato. Yo no sé si la conciencia de la gente se da cuenta de lo que está en juego. Lo que está en juego. El petróleo barato es una alerta contra el medio ambiente, porque la política de generar energía eléctrica en base al viento, a la luz, etcétera, queda francamente económicamente amenazada. Y creo que es una verdadera alarma. Bueno, con esa incertidumbre, la economía es bastante difícil de prever, ¿verdad? No he encontrado ningún analista que pronosticara este precio del petróleo. Tampoco lo que pasa con el dólar. Hay un presidente del Banco Central Uruguayo hace unos años que decía que la economía se ha vuelto tan impredecible que ya la meteorología parece una ciencia exacta. Sí, algo de eso hay. Se nos presentan factores que alteran todo.
Entonces uno puede hacer análisis crítico, pero con el diario El Lunes. Si uno supiera esto, bueno, ¿por qué desarrollamos tal cosa y tal cosa y tal cosa? Y desarrollamos porque el petróleo estaba a 80, $100 el barril, 120. Eso debe estar pasando en muchas partes del mundo. Son muchas las dinámicas, por supuesto, que entran en ese proceso de integración. Sin embargo, ha habido acontecimientos en América Latina que me parece que dan una esperanza y también marcan estos últimos años de la región. Estoy pensando, por ejemplo, en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país, un proceso que está ahora, al parecer, en sus momentos finales. ¿Cómo usted valora ese proceso, el impacto que tiene para Colombia y para la región? Yo desde el primer momento me coloqué del lado de los que apoyaban ese proceso con fuerza. Por lo siguiente, yo considero que el hombre, mientras necesite la guerra, sigue viviendo en la prehistoria. Y que la explosión tecnológica de este tiempo transforma el recurso guerra en una condena sin misericordia a los más débiles, que directa o indirectamente terminan pagando el costo peor. Hay que empezar a desterrar de nuestra conciencia el uso de la guerra, que no significa transformarse en cordero o en beato. Quiero decir que en los estados y en las sociedades modernas se puede luchar y hay que luchar por el progreso. No es decirle no a la rebeldía cuando la rebeldía es una zancada histórica, una necesidad del hombre, sino que hay que expresarlo de otra manera, no a través del recurso guerra. Porque el recurso guerra se transformó en un recurso manejado por la alta tecnología, por la concentración de capital, en gran medida también depende de la concentración de la riqueza. Hay que luchar por otros caminos. Y vaya que existe. Y vaya que existe. Y aparece. Y eso requiere una renovación. Por eso, pero además, hay que insistir con esto, con este dato. La humanidad está gastando $2 millones por minuto en presupuesto militar. Semejante despilfarro es el precio que pagamos para no enfrentar problemas lacerantes que el hombre tiene. Semejante masa de recursos nos está diciendo que nunca el hombre tuvo tanto. Y que nosotros necesitamos una vuelta de tuerca en nuestra conciencia colectiva, pensar un poco más como interés de especie. Y estamos atolondrados. El problema más central de nuestro tiempo es la impotencia política de administrar el tamaño de los recursos que el hombre tiene hoy. Es una civilización sin dirección. Yo sé que ha habido imperios en el mundo en pila, pero por lo menos siempre tuvieron una dirección. Hoy vivimos una civilización que no tiene dirección, tiene intereses de mercado por delante que la guían. Y más nada. Entonces, hay que tomar medidas de carácter planetario por el cambio climático. Ahí andamos balbuceando y no podemos. Tenemos una concentración de la riqueza de carácter escandaloso, pero no le podemos poner impuestos a los ricos. No saben ni lo que van a hacer con la plata que tienen. Es una vergüenza humana. Que haya 60 y pico de tipos que tengan la mitad de lo que tiene la humanidad, es una vergüenza humana. Pero tenemos paraísos fiscales, tenemos debilidad impositiva fiscal en los países, tenemos una impotencia política. Y la globalización, os cuento, está presente. En todo lo negativo está presente. El cambio, te cuento una anécdota, que esto es para matarse de risa. Nosotros nos privamos en el Uruguay de hacer una usina a carbón.
que era lo más barato en su tiempo. Dijimos, no, ¿por qué agredimos el medio ambiente? Pero en China inauguran una todos los meses. Entonces da risa. O nos dicen, hay que aumentar la competitividad. La competitividad que con Bangladesh, que trabajan 12 horas, y nadie se preocupa en el mundo si vamos a tener un régimen de horario para trabajar en el mundo entero. ¿Me vas a pedir competitividad con condiciones distintas? O me miden la economía con 1 metro de goma porque es magia. El dólar se achica o se agranda su poder adquisitivo, pero es cuestión de unos banqueros ahí medio raros, abstratos, que tienen mucha plata. Me miden la economía. ¿Qué le pasaría a un ciudadano común si va a comprar un paño y tiene un tendero que el metro es de goma y se lo estira o se lo achica? ¿Verdad? Bueno, eso es la economía mundial. Si políticamente no podemos resolver esos problemas para la humanidad entera, ahí están los verdaderos problemas. El hombre ha llegado a un nivel de carácter civilizatorio que necesita una gobernanza mundial. Eso no puede surgir de otro lugar que no sean acuerdos macroacuerdos políticos, pero alguien tiene que hacerlos cumplir. Ese es el problema que no resolvemos. El gran dilema que no podemos resolver. Y este es el peligro. Este es el peligro. Ahí está la alerta de Pepe Mujica. Cada palabra suya es también pues una enseñanza. Pero hablaba de rebeldía y está en una isla rebelde. Yo les propongo hacer un breve alto para hablar también de Pepe Mujica y Cuba. Acompáñanos en nuestra mesa redonda. Conversamos hoy en la mesa redonda con José Pepe Mujica. Hemos estado hablando un poco de lo humano y también quizás de lo divino en esta conversación, pasando por su trayectoria como presidente y también su visión sobre América Latina. Llegamos ahora a Cuba. La rebeldía de la que hablaba ha sido parte intrínseca de esta isla. Se viven momentos interesantes, Pepe, desde el 17 de diciembre del 2014, el inicio de un proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Como latinoamericano, ¿cómo ve este proceso, la impronta que puede dejar también para la relación de Estados Unidos con el resto del continente? Bueno, me parece todo lo que sea posible de distender las tensiones, me parece siempre positivo en cualquier lugar de la Tierra, pero en este caso concreto, era un caso de empecinamiento y suscribe también una de las impotencias del hombre contemporáneo, que está lastimando toda la civilización corriente, y es el no poder convivir con cosas diferentes, no respetar la diversidad, no entender que cada cual tiene derecho a su ser, a sus definiciones, a su enamoramiento, pero que en el mundo hay que aprender a respetar lo que es distinto, porque en definitiva esa es la única garantía de convivir y de paz posible. Si no hay respeto a la diversidad de lo que pueden hacer las naciones, no se puede convivir, es inútil. Se precisa ese respeto para respetar la propia libertad de decisión. Para estar de acuerdo no precisamos libertad. Nos quedamos con la monarquía absoluta, justamente. Entonces, el respeto a esa diversidad me parece una llave de convivencia para la civilización. Es avanzar en el sentido civilizatorio. Ahora, si alguno piensa que la democracia representativa se puede exportar a palo, o que la democracia representativa es el fruto de la maduración de la economía de mercado, se estrella con respecto a la realidad. La realidad te dice otra cosa.
Y hay formas de democracia. Y no es un invento moderno, la democracia es más vieja que el agujero del mate. Hay democracia indígena, había democracia en los pueblos más primitivos. Cuando los Kunsam dicen nosotros no tenemos jefe, somos jefes de nosotros mismos. Y deben de ser de los hombres de organización más primitiva que hay alrededor de la Tierra. ¿Qué están diciendo? Cuando en una aldea aymara se reúnen anualmente y eligen el capanga, es decir, el jefe de la aldea, y hacen un balance público, ¿no están ejerciendo democracia? Por favor. Entonces, mayor humildad en ver estas cosas. La democracia no es solo un régimen institucional, es una filosofía de la vida. Crea instituciones, esas son hijas de la historia, de las fuerzas históricas, pero en realidad es una manera de ver la vida y la convivencia entre los seres humanos. Pero Occidente es arrogante y el capitalismo ha multiplicado la arrogancia. Cree que tiene derecho a imponerle a palo a países que tienen criterio feudal su criterio de la democracia. Y con ese aplastamiento lo único que hace es contribuir a desarrollar los peores fanatismos que puede haber. Porque cuando tú aplastas y aplastas y aplastas sin misericordia, la resistencia que vas a generar va a estar en proporción en el grado de barbarie de ese propio aplastamiento. El fanatismo se empuja hacia el fanatismo cuando no existe la tolerancia y cuando la única respuesta es el aplastamiento. ¿Por qué? Porque el espíritu de resistencia existe siempre y va a existir. Decía Napoleón, cuando tengo una fortaleza sitiada, hablando en términos tácticos, en general lo que más conviene es dejarle una ruta de escape. Yo no sé si los afganos tenían un régimen feudal o no feudal. Probablemente los señores de la guerra son la expresión de su origen, de su estado. Su estado civilizatorio es eso. Pero si le quiero pasar por esa realidad por arriba, engendra un caos peor que lo que había. Hay que apostar a que la cultura y la civilización vayan contagiando y generando sus realidades. Pero lo que necesita del garrote para imponerse ya no es tan democracia. Eso antiguamente se llamaba imperialismo. Modernamente se le puede cambiar. Siempre las causas siniestras tuvieron nombres santificables. Decía Valdivia, nos ganaremos el cielo a lanzadas y cuchilladas cuando entró en Chile, ¿verdad? Bueno, pero me parece que es un recurso que termina haciéndole al hombre en su historia más mal que bien. Usted hablaba de resistencia. Yo creo que una de las cosas que más emparenta a uruguayos y cubanos es precisamente la resistencia de dos países pequeños con vecinos poderosos. ¿Eso cuánto le puede aportar también a la visión latinoamericana? ¿Cuánto Cuba, cuánto Uruguay le pueden aportar a esa integración, a esa manera de ver diferente la política y la integración en la Bueno, región? un poco un legado de Martí, esa lucha por el equilibrio. Martí, que le tocó vivir un tiempo y una vida en un momento histórico donde que parecía que el peso norteamericano se volcaba sobre las Antillas, que todavía no terminaban de emerger de su independencia.
tenían pendiente la independencia con España, pero se les venía toda la sensación de que se les venía el monstruo arriba, ¿verdad? Le tocó vivir ese tiempo ambivalente y se dio cuenta que el respaldo para el intento de naciones que emergían y que arrancaban tenían que buscarlo en la colectividad latinoamericana o aún en otros intereses. Martí pensaba en la relación de Argentina con Gran Bretaña y creía que estaba siendo beneficiosa, pero en realidad necesitaba un equilibrio. Lo fue a buscar a México, ¿verdad? Y Porfirio Díaz no se lo pudo dar abiertamente porque pero puso plata. Tal vez estableció algo que sería el rumbo de México, ¿no? Siempre México estuvo, con limitaciones, pero estuvo. Ello quiere decir que un país pequeño tiene que pensar mucho en los equilibrios regionales y los equilibrios en el mundo. Y eso tiene escala. Yo diría, aquella parte del sur, lo que se llama Mercosur, y algunos vecinos más, ya no pueden históricamente renunciar al comercio con China. Es imposible. Fuimos a golpear las puertas de Europa para encontrar un platillo alternativo. Europa todavía no ha terminado de hacer su propia digestión. Y está vieja. Europa está vieja, está envejecida en la cabeza de sus liderazgos. Y no me refiero a los liderazgos de izquierda, digo liderazgo. Cuando miro en la derecha, no puedo encontrar una cabeza como la de Adenauer o la de De Gaulle. No sé qué le pasa a Europa, pero sí se siente eso en el mundo. Y Europa no se ha dado cuenta que por tradición, por cultura, no por distancia geográfica, pero por cultura, teníamos mucha herencia europea. Estados Unidos concurrente. ¿Para dónde miramos? Porque lo de China rincaja, está ahí. Nosotros no creemos que la República Popular China es un santuario de santos. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que por su peso y sus necesidades económicas tienen una relación económica de carácter determinante con la última reserva de alimento importante que le queda a la humanidad, que se llama Mercosur. Estamos hablando de eso. Y que eso es importantísimo para nuestro intercambio. Pero es malo la dependencia de un solo centro en el mundo. Pero los otros parece que no se dan cuenta. Leyendo la reseña del libro Una oveja negra al poder, que ojalá me lo pueda leer, estoy tratando de buscarlo, pero leyendo la reseña decían los periodistas, autores de esa larga entrevista de muchos años, que usted había sostenido varios encuentros con el Che Guevara. ¿Es ciertamente así? ¿Qué recuerda de esos encuentros con el Che? Varios no, pero algunos sí. Sí, el primero fue acá, en el Teatro Chaplin. Me parece verlo con el pantalón medio arrollado de un lado. Yo era joven todavía, en términos relativos. Y el Che decía, como siempre irreverente, estaba pasando ciertas cosas en Venezuela. Venezuela se había sacado encima una larga dictadura.
había una avalancha de venezolanos acá, de jóvenes, también de mexicanos. Creo que mexicanos habían venido como 500, 600 a un congreso. Yo les pregunté si venían nadando, cómo hacían. Todo era eclosión acá en la isla. Era una época en que los cubanos te decían, oye chicos, te venimos a buscar a las 3 de la tarde y venían a las 4 de la mañana. Era un hermoso caos lleno de juventud y todo naciente. Se vendían libros por todas las veredas, por todas las calles, por todo. En ese marco el Che recuerdo que dijo, los compañeros venezolanos son víctimas de no haber establecido un buen paredón a tiempo. No la mandaba a decir el Che. Después estuvo en Punta del Este, hicimos una marcha por allá, nosotros, unos buenos líos. Nos dejó mucho. Tenía una zona y una ironía propia del Río de la Plata. Cambió su acento en la manera de hablar, pero siguió conservando esa ironía propia del Río de la Plata, mordaz, a veces, de la cual hacía gala. Recuerdo que nos dijo por allá, viendo las playas del Uruguay, a usted no se le ocurrirá hacer una revolución en verano, ¿no? Con estas playas. Usted acaba de llegar así, risueño y con tan buen semblante a los 80 años, Pepe. Fidel Castro está llegando a los 90, este 2016. ¿Cómo ve en la historia la figura de Fidel Castro? No, Fidel debe ser la reliquia viva que queda más importante de la historia acontecida hasta acá, en el mundo entero. Es una referencia a favor de una parte del mundo, un símbolo para los adversarios también. Pero una figura que gratifica con el género humano. Bueno, son reflexiones de José Pepe Mujica. Les propongo hacer un último alto para regresar hablando de el Pepe Mujica de hoy, cómo se ve a los 80 años. Hablábamos en este intermedio, Pepe, recordando que Fidel en el año 59 estuvo allá en Uruguay en medio de unas inundaciones que se dieron por allá, visitó a las personas afectadas. Ahora se han repetido un poco en todo el sur del continente estas inundaciones y usted siempre ha planteado su preocupación por el tema del cambio climático, los problemas ambientales, ahorita mismo lo hacía en nuestra entrevista. ¿Tiene un poco que ver esa preocupación, esa manera de pensar con el hecho de que usted sigue viviendo allí en la chácara, sigue desde allí cultivando sus plantitas y ahora acaba de abrir una escuela de agronomía para jóvenes? Nosotros tenemos una vocación natural por la tierra, no por lo que dé, es que en definitiva la vida es tierra organizada, biológicamente. No tenemos tierra, la tierra nos tiene a nosotros. Ella va a durar un poco más que nosotros y en algún momento nos haremos silencio mineral. Aunque me estoy acercando a la tumba, no tengo creencia religiosa. En todo caso, si la tengo, adoro la naturaleza. Entonces, me preguntan, por ejemplo, en el Uruguay es tiempo de vacaciones, se van a los balnearios. Y yo me paso regando unos arbolitos y jodiendo con un tractor ahí, revolcando tierra. Y dirán, este viejo loco. Bueno, la libertad humana es eso. Es intentar en el tiempo libre hacer las cosas que a uno lo motivan o le gustan. Que no necesariamente
son las más redituables, ni nada por el estilo, son las que dan más goce interior en nuestras naturales inclinaciones. Eso es la libertad. Esa palabra grandilocuente, la libertad, hay que definirla desde el punto de vista personal. ¿Cuándo soy libre? Soy libre cuando no esclavo de mis necesidades, gasto el tiempo de mi vida en cosas que me gustan. Mientras tengo que trabajar para hacer frente a las necesidades materiales, muy frecuentemente no soy libre, estoy cumpliendo con una obligación. Y si no cumplo con ella es porque estoy viviendo a costilla de otro que se está jodiendo. Porque vivir significa imposiciones materiales. Y cada ser humano tiene que trabajar y aportar. Pero la vida no es solo trabajar y aportar. Ese tiempo que hago con mi vida lo que quiero, eso es la libertad. Para una persona que se plantea ser antiprotocolo, que vive una vida tan frugal como la suya y que a lo mejor, imagino, aunque su madre decía que sí, nunca aspiró a ser presidente de su país, ¿qué le trae, qué sensación le trae llegar a lugares donde casi es una estrella de la música, tanto como una estrella de la música, porque la gente lo aclama, como ahora en Turquía, donde acabo de regresar, o acabo de ver una cola de muchachos, miles de muchachos en Colombia esperando una conferencia de Pepe Mujica 3 y 4 horas antes de que esta empezara? Que por suerte me agarró viejo y por lo tanto no se me sube a la azotea. Si me hubiera agarrado joven me hubiera creído que soy un fenómeno y algo parecido. Pero yo no tengo la culpa de eso. En el fondo lo que expresa el estado consciente que tiene una franja importante de nuestra humanidad. ¿Qué joder llama la atención un presidente sencillo porque vive con sobriedad por esto y por esto? Tendría que ser lo normal. Entonces no es mérito mío, es otra historia lo que hay. Me agarran a mí de chivo emisario como para criticar a los otros, aunque no se den cuenta. En Turquía me editaron el libro, pero le cambiaron el título. Porque parece que el presidente se mandó a hacer un palacio de 1000 piezas, qué sé yo. Y se heredero del Imperio Otomano, ¿no? ¿Qué crees? Entonces le pusieron un título que tiene que ver con eso. Yo no mandé a poner el título, ni tengo nada que ver, ni nada, ni me meto con el presidente de Turquía, Dios te libre. No. Pero los editores que no son bobos, le pusieron un título que apunta a señalarle el presidente que no precisa 1000 pies o algo de eso, creo que dice el título, ¿no? Entonces, es el estado en el que estamos desde el punto de vista de la afectación del sentimiento republicano que tiene la gente, porque abajo tenemos un sentimiento de igualdad. Si tú tienes 3 hijos, más o menos de la misma edad, y a uno le llevas un juguete y a los otros no les lleva, ¿no tienes un drama? Porque tiene ese sentido, ¿por qué a este y a mí no? Te reclaman instintivamente el ejercicio de la igualdad. Y cualquier mujer sabe que tiene que demostrar un cariño compasado y similar, si no crea un conflicto. ¿Verdad? Bueno, ¿qué creen? Que a lo largo de la historia y de la vida desterramos ese sentimiento de igualdad. Esto es la base de muchísimas frustraciones. La gente siente como una ofensa, muchas veces. La desigualdad es la base de la rebeldía. Sí, y del dolor. Usted lo ha dicho aquí en la entrevista en un par de ocasiones y también lo ha sentenciado
en otras entrevistas que he visto. Con la palabra igualdad no quiero establecer igualitarismo. Esto no es una cuestión de centímetros, no es una cosa de hacer ladrillos cuadraditos, porque la naturaleza es genial, cada ser humano es él. Igualdad significa el respeto a esos derechos de partida y esa conducta de la semejanza para que incluso pueda florecer la diversidad. Esa es la cuestión. Pero bueno, existen las clases sociales, existen los sectores, existe la segmentación, existe. Y existe el sentimiento profundo de necesidad de igualdad, que es una de las características de la especie. Y existe una cuota de egoísmo en cada individuo, porque nos pone la naturaleza para que luchemos por la vida. ¿Verdad? ¿Cómo dominar que ese egoísmo no se transforme en cosa monstruosa? Es el esfuerzo de la civilización. Porque no hay que considerar que todo lo que es egoísmo es malo y es negativo. Es una herramienta para defender la vida, como el amor. Es la herramienta para luchar contra la muerte. Eso está como incrustado. Esto viene en el disco duro. Nos gobierna. Pero el hombre es el único animal que puede en parte influir sobre su reprogramación por el recurso civilizatorio. El hombre es el único animal que puede heredar la solidaridad intergeneracional. Es maravilloso. Se puede soñar con un hombre mejor a partir de los recursos que tiene. Es el único animal que podría mejorarse a sí mismo y que lo puede hacer. Por lo menos lo que llamamos de izquierda, tenemos fe, confianza en que puede cumplir ese proceso. Hay otros que consideran que el hombre es nada más que el lobo de sí mismo, la vieja definición de Hobbes. Sí, nosotros creemos que puede ser el lobo, pero a su vez puede ser el salvador de sí mismo. Ese es el riesgo de la historia, no es una cosa que esté laudada o que sea inevitable o fatal. Usted nos decía 2 veces en esta entrevista, de alguna manera, y también lo ha dicho en otros momentos, que ella está viviendo de gratis, pero que la vida es una maravilla. Para Pepe Mujica, ¿qué ha sido su vida? ¿Cómo se autovalora a los 80 años de edad? He pasado muchas amarguras, por lo tanto soy un hombre feliz. Porque las amarguras me ayudaron a construirme. Porque el hombre aprende mucho más de la adversidad que de la bonanza. La bonanza lo único que hace es crear gente orgullosa o gente que se cree la película. Y los tropezones, si no te destruyen, te enseñan. Por eso he tenido una suerte bárbara. Estoy vivo por suerte. Y tal vez por genética. Hay una cosa que se lo debo a la genética, tal vez. No la pasé cómoda y llegué a los 80 años. Realmente la vida ha sido generosa, muy generosa. Y mi pueblo es fantástico, es fantástico. Bueno, generoso ha sido usted, concediéndonos esta entrevista. Casi acabado de llegar a La Habana, en medio de tanto ajetreo también de programa que va a tener acá en nuestra capital. Y por supuesto que para la Mesa Redonda ha sido un placer conversar con usted, porque más que una entrevista, escuchar la experiencia, oír la visión de un hombre que no solo ha sido consecuente con sus ideas, sino que también ha sabido transmitirlas con dulzura, con sapiencia, pero también con un verbo y una palabra que cautiva. Los cubanos tienen muchísimos admiradores y creo que van a agradecernos también haber podido compartir en esta Mesa Redonda con usted. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros
y que siga teniendo mucha salud y mucha vida Pepe Mujica. Muchas gracias y muchas gracias al pueblo cubano por lo mucho que nos ha dado a los latinoamericanos en general. Gracias, Pepe.